El multimillonario se burla de la mesera en alemán y se congela cuando ella responde con fluidez. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. En el corazón de Toronto, dentro de un restaurante de lujo llamado la Maison Royale, la riqueza y el poder se servían como platos principales. Allí, cada rincón parecía diseñado para que las élites se sintieran intocables, lámparas de cristal colgaban del techo como constelaciones congeladas y los sillones aterciopelados absorbían las conversaciones en voz baja. Entre esas mesas, se movía como un fantasma Isabella Kruger, una mesera que pasaba inadvertida para casi todos, salvo cuando era momento de llenar copas o acercar un menú. A sus 26 años, Isabella había aprendido a moverse con una elegancia discreta. Era rápida, precisa y siempre mantenía una expresión neutra. Lo que nadie sabía era que, detrás de sus ojos grises, se escondía una mente brillante, alguna vez destinada a grandes cosas. Años atrás, había estudiado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y sus profesores la consideraban un prodigio en economía. Pero esa vida quedó hecha añicos el día que su padre, el Dr. Marcus Kruger, perdió todo lo que había construido. Marcus había fundado Kruger Technologies, una empresa dedicada a una tecnología revolucionaria de purificación de agua. Durante años trabajó sin descanso, convencido de que sus investigaciones podían mejorar la vida de miles de personas. Sin embargo, una firma de inversiones lo destrozó en un abrir y cerrar de ojos, manipularon informes, difundieron rumores y lo obligaron a vender por casi nada. Le arrebataron patentes, proyectos y el prestigio que tanto le había costado ganar. El golpe fue tan devastador que Marcus sufrió un derrame cerebral que lo dejó semiparalizado y dependiente de cuidados constantes. Desde entonces, Isabella abandonó su doctorado y regresó a Canadá para cuidarlo. Cada noche, al iniciar su turno en la Maison Royale, Isabella se colocaba el uniforme de mesera como si fuera una armadura. En su casillero guardaba siempre un libro viejo de economía, recordatorio de lo que pudo haber sido su vida. Pero en cuanto cruzaba las puertas del comedor, se convertía en otra, la mujer invisible que atendía a millonarios engreídos. Esa noche, sin embargo, no iba a ser como las demás. A las 8 en punto entró al restaurante Eduardo Salvatierra, un magnate temido en el mundo de las inversiones, acompañado de su inseparable socio, Julián Cordero. Los dos desprendían arrogancia con cada paso. Eduardo, con su cabello plateado y traje impecable, parecía un depredador en territorio conocido. Julián, más joven y nervioso, reía con exageración cada vez que su jefe decía algo, como si buscara aprobación constante. El maitre, que normalmente se mostraba sereno y seguro, casi se inclinó ante ellos. «Señor Salvatierra, su mesa de siempre está lista». «Más le vale», respondió Eduardo sin siquiera mirarlo. Fueron conducidos hasta la mesa más codiciada del lugar, un rincón con vista panorámica a las luces de la ciudad. Esa mesa estaba reservada solo para los que creían ser dioses entre los hombres. Y esa noche, Eduardo y Julián se sentían como tales. Isabella, con el gesto educado que la caracterizaba, se acercó con una jarra de agua. «Buenas noches, caballeros. ¿Prefieren agua natural o con gas?» «Con gas, 2 botellas de San Pellegrino», respondió Julián. Ella sintió y se retiró sin que Eduardo le dedicara una sola mirada. Al regresar con el agua, no pudo evitar escuchar su conversación. Hablaban de un ajuste en una empresa tecnológica que habían adquirido. Para ellos, ajuste significaba haber despedido a la mitad de los trabajadores en un abrir y cerrar de ojos. La junta directiva era muy sentimental, decía Eduardo, con una media sonrisa. Hablaban de innovación y de cultura laboral. Yo les recordé que la cultura no paga las facturas. Vendimos una división entera en semanas y ganamos un 50%. Así es como se hacen las cosas. Un verdadero maestro, Eduardo, contestó Julián, riendo servilmente. Isabella colocó los menús frente a ellos y anunció las especialidades de la noche con voz clara y profesional. Eduardo la observó por primera vez, no como a una persona, sino como quien examina un objeto. No dijo nada, solo volvió su atención a Julián y cambió de idioma. «Sieh sie dir an», murmuró en alemán con un tono conspirador.
Mírala. Una mesera más. Julián, que también hablaba alemán, respondió entre carcajadas. Eine hübsche Kellnerin, aber sicher nicht die hellste. Una mesera bonita, pero no la más lista. Das Gehirn eines Goldfisches in einem hübschen Paket. Agregó Eduardo. El cerebro de un pez dorado en un paquete bonito. Isabela mantuvo la calma, aunque por dentro sintió un nudo en el estómago. ¿Desean un cóctel o prefieren elegir de la carta de vinos? Preguntó, con voz tranquila. Eduardo la ignoró y siguió en alemán. Lo que me gusta de lugares como este es que el servicio es invisible. Se puede hablar de lo que sea, ellos son parte del mobiliario. La rabia le empezó a hervir en el pecho. Había soportado humillaciones antes, pero aquello era distinto. Estaban usando un idioma que creían secreto para burlarse de ella, convencidos de que no entendía ni una palabra. Cuando Eduardo ordenó, lo hizo como quien dicta órdenes a un sirviente. Ostras Rockefeller, stick tartar, 2 ribeyes término medio. Y tráeme el Petrus del 2005. No quiero pruebas de sabor, solo decántalo bien. El Petrus costaba más de $5,000. Para ellos era una ocurrencia más. Para Isabela, representaba 2 meses de gastos en el centro de rehabilitación de su padre. Fue por la botella al sótano del restaurante, la sostuvo con firmeza y la llevó de vuelta a la mesa. Mientras realizaba el ritual de decantar el vino, escuchó algo que la heló por completo. Sobre North Star, dijo Julián en voz baja, sin imaginar que ella lo entendía. Ese nombre estaba grabado en la memoria de Isabela. Había sido el proyecto interno con el que habían destrozado Kruger Technologies, la empresa de su padre. Lo vio en los papeles que su abogado había alcanzado a rescatar. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero su rostro seguía imperturbable mientras el vino se deslizaba lentamente en la decantadora. North Star fue hermoso, recordó Eduardo con nostalgia cruel. El viejo Kruger se lo creyó todo. Isabela casi dejó caer la botella. Estaban hablando de su padre. Siempre con sus tonterías de ética y humanidad, se burló Julián en alemán. Como si eso pagara cuentas. Exacto, rió Eduardo. Bastaron unos rumores y un informe falso para hundirlo. Cuando le ofrecimos comprar la empresa, casi nos rogó que lo hiciéramos. La rabia de Isabela se transformó en algo helado y filoso. Era como escuchar en vivo el asesinato de los sueños de su padre. Un recuerdo la golpeó, Marcus, en bata de laboratorio, recitándole poemas cuando era niña, enseñándole a reconocer constelaciones. Y ahora su nombre era motivo de burla entre copas de vino caro. Con el rostro sereno, Isabela terminó de decantar y sirvió un poco en la copa de Eduardo. Pero por dentro, algo estaba a punto de romperse. Los ribeyes llegaron a la mesa, pero fue Isabela quien se encargó de colocarlos con calma frente a los hombres. Sus manos no temblaban, aunque por dentro sentía que cada movimiento la acercaba a una decisión que no tendría vuelta atrás. Eduardo alzó la vista, molesto por la manera en que ella permanecía de pie. ¿Hay algún problema?, preguntó, con el tono impaciente de quien está acostumbrado a ser obedecido sin demora. Isabela respiró profundo y mantuvo el contacto visual. Durante segundos pareció que no iba a decir nada, pero de sus labios salió una frase en alemán, clara y precisa. Es gibt tatsächlich ein Problem, Herr Salvatierra. En efecto, si hay un problema, señor Salvatierra. El silencio fue inmediato. Eduardo se quedó paralizado, el tenedor en el aire, los ojos muy abiertos. Julián se atragantó con el vino y tosió hasta enrojecer, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Ninguno de los dos esperaba que la mesera invisible entendiera su idioma, mucho menos que lo hablara con una fluidez impecable. Isabela no apartó la vista. Siguió hablando en alemán, con voz firme y un aire de frialdad calculada. Primero, deberían aprender bien la gramática antes de usar este idioma para insultar. Si van a decir el cerebro de un pez dorado, al menos usen el caso correcto. Des Goldfisches. Las palabras fueron como un bisturí. Eduardo se tensó, pero intentó recomponerse. El rubor de la vergüenza se mezclaba con la furia en su rostro. ¿Quién diablos te crees que eres?, gruñó,
bajando la voz para no llamar demasiado la atención. Isabela, sin embargo, se mantuvo en alemán, obligándolo a jugar en el terreno que él había elegido. ¿Quién soy yo? Soy alguien cuya preocupación no se limita a las propinas. Soy quien se graduó con honores en economía en Heidelberg, mientras ustedes creen que pueden esconderse detrás de palabras extranjeras para menospreciar. Las copas vibraron en la mesa con el peso de lo que se estaba revelando. Julián la miraba como si no pudiera procesar lo que oía, y Eduardo intentaba recuperar la compostura, pero estaba siendo desarmado palabra por palabra. Isabela dio un paso más cerca y bajó el tono, como quien da la estocada final. Mi nombre es Isabela Kruger. Y ese hombre al que ustedes llamaron viejo tonto era mi padre, el doctor Marcus Kruger. Las últimas sílabas cayeron como piedras en un estanque. Eduardo retrocedió un poco en su asiento, como si alguien le hubiera quitado el aire. Julián, pálido, dejó la servilleta sobre la mesa sin saber qué hacer. En las mesas cercanas, algunos comensales habían notado la tensión y empezaban a observar. Aunque no entendían el alemán, comprendían el lenguaje universal de la confrontación. La mesera estaba de pie como una estatua de acero, mientras un magnate poderoso se encogía bajo su mirada. Isabela no se detuvo. El dique de contención se había roto. Escuché cómo se burlaban de la ética de mi padre, de su compromiso con la humanidad. Ustedes fabricaron rumores, manipularon informes y compraron conciencias. ¿Saben qué provocó su éxito? Un derrame cerebral que lo dejó postrado. Y mientras se luchaba por su vida, ustedes brindaban con vino de $5,000 celebrando su ruina. Su voz se quebró apenas un instante, pero lo suficiente para que todos sintieran que no era solo rabia, sino dolor puro. Volvió a erguirse y concluyó con frialdad. Murió hace 6 meses. Espero que al menos ese vino les haya sabido bien. Eduardo intentó hablar, pero nada salió. Estaba acorralado, expuesto frente a testigos que ya no disimulaban su interés. Julián buscó intervenir. No hay necesidad de esto, dijo con voz temblorosa. Fue una conversación privada. Isabela lo fulminó con la mirada y replicó en alemán. No fue una conversación privada. Fue una exhibición pública de arrogancia. Y ahora es una exhibición pública de la verdad. El murmullo se extendió por el salón. Eduardo golpeó la mesa con la palma, rojo de ira. Estás despedida. No volverás a trabajar en esta ciudad. Antes de que pudiera decir más, apareció el maitre, que había estado observando todo. Con voz firme y un aire de autoridad inesperado, dijo. Señor Salvatierra, ella es mi empleada, no la suya. Y en mi restaurante no toleramos abusos contra el personal. Si alguien debe retirarse, es usted. El salón entero contuvo la respiración. Eduardo no estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara, mucho menos un simple administrador de restaurante. Por un instante pensó en gritar, pero los ojos de decenas de clientes lo observaban con juicio. Isabela, con un movimiento calculado, sacó una pequeña carpeta negra de su delantal y la dejó sobre la mesa. Su cuenta, señor Salvatierra. Incluye el Petrus. El gesto fue la puñalada final. Eduardo miró la carpeta, luego a Isabela, y por un momento pareció un animal acorralado. Finalmente lanzó varios billetes sobre la mesa, se puso de pie y salió del restaurante a pasos furiosos, con Julián siguiéndolo como una sombra derrotada. El silencio duró unos segundos. Después, un aplauso tímido comenzó en una esquina y se fue extendiendo hasta llenar todo el lugar. No era un estruendo, sino un reconocimiento sincero. Isabela inclinó apenas la cabeza, agradecida en silencio, y se dirigió hacia la puerta que conducía a la cocina. Una vez dentro, apoyó la espalda en la pared de acero inoxidable y dejó escapar un suspiro tembloroso. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente se deslizaron por su rostro. Había hablado, había defendido la memoria de su padre, pero también sentía un vacío inmenso. Sus compañeros de trabajo, que habían visto parte de la escena a través de la ventanilla de la puerta, la miraban con respeto. Nadie se atrevió a acercarse de inmediato. El chef dejó un vaso de agua sobre la mesa más cercana como un gesto silencioso de apoyo.
Minutos después, el maitre entró a la cocina. Su rostro serio se suavizó al verla. «Isabela, ¿estás bien?» Ella se enjugó las lágrimas con la mano y se enderezó. «Si va a despedirme, lo entiendo. Limpiaré mi casillero». «¿Despedirte?», respondió él, casi indignado. «Lo que hiciste requiere un valor enorme. Ese hombre es un matón que cree que el dinero lo hace intocable. Hoy le demostraste que no es así. Mientras yo sea el responsable de este lugar, siempre tendrás trabajo aquí». Isabela lo miró con incredulidad, y luego asintió con gratitud. Por primera vez en años, alguien poderoso se ponía de su lado. Aquella noche, al salir del restaurante con su bolso desgastado colgado del hombro, Isabela sintió que algo había cambiado. La mujer invisible que había entrado a trabajar se había convertido en alguien capaz de plantar cara a un gigante. No sabía qué consecuencias traería, pero ya no tenía miedo. Lo que Isabela no sabía era que, entre los clientes que presenciaron la escena, se encontraba Elena Rivas, una periodista del Toronto Chronicle. Había ido esa noche a la Maison Royal a cenar con una fuente confidencial, pero la tensión en la mesa de Eduardo Salvatierra acaparó toda su atención. Cuando Isabela pronunció aquellas frases en alemán y reveló su identidad, Elena supo que estaba frente a una historia demasiado poderosa como para dejarla pasar. Discretamente, tomó su celular y grabó los últimos minutos del altercado, la furia de Eduardo, el silencio atónito de Julián y los aplausos de los comensales. No entendía el alemán, pero no necesitaba traducción, la imagen hablaba por sí sola. Esa misma noche, antes de dormir, Elena empezó a hacer llamadas y a indagar en el pasado de los Kruger. Al día siguiente, el Toronto Chronicle amaneció con un titular que sacudió las redes. El magnate y la mesera, la noche en que se rompió el silencio en la Maison Royal. El artículo detallaba cada momento con precisión casi cinematográfica. Narraba la entrada triunfal de Eduardo y Julián, el tono humillante de sus comentarios, el giro inesperado cuando Isabela contestó en alemán, y la ovación final que selló la humillación del magnate. Lo más impactante, sin embargo, era la investigación de fondo. Elena había conectado los hilos entre el nombre North Star y la caída de Kruger Technologies. La historia describía al Dr. Marcus Kruger como un científico brillante que había desarrollado una tecnología de purificación de agua capaz de salvar millones de vidas. También señalaba cómo esa innovación fue arrebatada mediante tácticas de manipulación financiera, con Salvatierra Capital al frente de la operación. Era el retrato de un hombre íntegro destruido por la avaricia, y de una hija que, convertida en mesera, encontró el valor para desenmascarar a sus verdugos. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo hacia Isabela. Hashtags como almohadilla la mesera de Toronto y almohadilla justicia para Kruger se volvieron tendencia. Algunos usuarios rescataron fotos antiguas del Dr. Marcus recibiendo premios de innovación y las compartieron con mensajes de indignación. Otros, conmovidos por la valentía de Isabela, la llamaban la David que enfrentó a un Goliat moderno. Mientras tanto, en las oficinas de Salvatierra Capital, reinaba el caos. Eduardo llegó al amanecer con el rostro desencajado. El periódico estaba sobre su escritorio, y las notificaciones en su celular no dejaban de sonar. El valor en la bolsa de su firma había comenzado a desplomarse apenas abrió el mercado. Sus socios más cercanos lo llamaban desesperados, preguntando cómo pensaba detener el escándalo. Julián, que había sido testigo directo de todo, intentaba justificar su silencio. Podemos negar que lo que dijo la mesera sea cierto. Nadie entenderá alemán, salvo algunos. Cállate. Lo interrumpió Eduardo, golpeando el escritorio. Todo está arruinado. Esa mujer nos hundió enfrente de todos. A mediodía, un comunicado oficial salió de la Oficina de Relaciones Públicas de la compañía. Era un texto frío, calculado y, sobre todo, inútil. Lamentamos las palabras inapropiadas en un ámbito privado. Ofrecemos disculpas si se causó alguna ofensa. El público lo tomó como una burla. Isabela, por su parte, pasó el día en su pequeño apartamento, tratando de entender la magnitud de lo que había ocurrido. Su celular barato no dejaba de vibrar con llamadas de números desconocidos.
Afuera, varios reporteros esperaban en la calle, dispuestos a obtener una declaración. Ella se mantuvo en silencio, mirando todo desde la ventana como si fuese un sueño ajeno. Fue entonces cuando recibió un correo electrónico que cambió todo. El remitente era Rodrigo Chen, director de Horizonte Ético, una firma de inversiones reconocida por apoyar proyectos sostenibles y con impacto social. El mensaje era breve pero directo. Conocí a su padre y admiré profundamente su trabajo. Lo que usted hizo anoche fue un acto de valor excepcional. Pero lo que más me interesa no es el coraje, sino la inteligencia que demostró al exponer a Salvatierra en su propio terreno. Estoy construyendo una división dedicada a identificar y financiar innovaciones responsables, y creo que usted es la persona indicada para liderarla. Esto no es un favor, es una oferta de trabajo. Si le interesa, mi puerta está abierta. Isabela leyó el correo una y otra vez, sin poder creerlo. Después de años de sentirse atrapada en un uniforme de mesera, alguien veía en ella lo que siempre había sido, una mujer con capacidad para cambiar las cosas. Mientras tanto, la tormenta sobre Eduardo no hacía más que intensificarse. Los organismos reguladores comenzaron a interesarse en los detalles de la adquisición de Kruger Technologies. La mención de informes falsificados y sobornos internos ya no era un simple chisme, podía convertirse en una investigación formal. Sus abogados le advertían que debía prepararse para lo peor. En los días siguientes, las acciones de su firma siguieron cayendo. Los socios empezaron a distanciarse y algunos inversionistas exigieron su renuncia como director ejecutivo. Eduardo, que siempre se había mostrado implacable, ahora evitaba aparecer en público. En contraste, la figura de Isabela crecía. Aunque trataba de mantener un perfil bajo, el público la veía como un símbolo de resistencia contra la corrupción. Personas de todas partes enviaban mensajes de apoyo, contándole que su historia les había devuelto esperanza. Para algunos, era la prueba de que hasta la voz más invisible podía derrumbar a los poderosos. Una semana después, Isabela aceptó reunirse con Rodrigo Chen en las oficinas de Horizonte Ético. No era el comedor de lujo de la Maison Royal ni una sala universitaria de Heidelberg, sino un espacio moderno lleno de luz, con gente joven trabajando en proyectos innovadores. Allí, Chen le explicó con calma lo que esperaba de ella. Necesitamos a alguien que pueda identificar el verdadero valor en las ideas, más allá del dinero. Alguien con integridad y visión. Tu padre tenía eso. Y tú también. Isabela se quedó en silencio por unos segundos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una puerta se abría hacia un futuro distinto, uno donde su apellido no significara fracaso ni dolor, sino la continuación de un legado. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pizza en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. El cambio en la vida de Isabela fue tan rápido que casi no tuvo tiempo de asimilarlo. Un día estaba sirviendo platos en la Maison Royal y al siguiente se encontraba en un moderno edificio de oficinas, contratada por Horizonte Ético. Había aceptado la propuesta de Rodrigo Chen después de largas noches de reflexión, entendiendo que aquella oportunidad no solo era un trabajo, sino un camino para honrar la memoria de su padre. El primer día que entró a las oficinas, sintió que estaba cruzando a un nuevo mundo. Ya no llevaba el uniforme de mesera, sino un traje sencillo pero elegante que había comprado con ahorros guardados por años. La recepcionista la recibió con una sonrisa genuina, y cuando se presentó como Isabela Kruger, el respeto fue inmediato. Nadie la veía como parte del mobiliario, como sucedía en el restaurante. Allí la trataban como una profesional capaz. Rodrigo la esperaba en una sala de juntas luminosa. La saludó con un apretón de manos firme y cálido. Bienvenida, Isabela. Quiero dejar claro algo, no te contratamos por compasión ni por la historia que salió en los periódicos. Te contratamos porque eres la mejor persona para esta labor. Le entregó una carpeta con los primeros proyectos que debía evaluar. Eran propuestas de startups dedicadas a agricultura sostenible, energías limpias y medicina accesible. Tu tarea es ver más allá de los números, continuó Rodrigo. Quiero que busques la chispa que tenía tu padre,
la convicción de que la innovación debe mejorar vidas, no destruirlas. Isabela asintió, conmovida. Esa misma noche, en su nuevo escritorio con vista a los rascacielos de Toronto, abrió la carpeta y comenzó a leer con el mismo entusiasmo con el que años atrás analizaba teorías económicas en la universidad. Por primera vez desde la tragedia de su padre, sentía que su mente volvía a encenderse. Mientras Isabela empezaba a reconstruir su camino, Eduardo Salvatierra enfrentaba el inicio de su caída. Los titulares sobre él eran cada vez peores. Los reguladores financieros anunciaron la apertura de una investigación formal por manipulación de informes y fraude en la adquisición de Kruger Technologies. El nombre de la operación secreta, North Star, ya no era un simple código interno, ahora estaba en boca de periodistas, analistas y autoridades. Los aliados de Eduardo comenzaron a darle la espalda. Algunos miembros de su junta directiva, que antes lo aplaudían, lo señalaban ahora como único responsable de la crisis. Para calmar el escándalo, decidieron sacrificar a alguien. Julián Cordero fue despedido de inmediato, convertido en el chivo expiatorio. Eduardo pensó que con eso detendría el incendio, pero el fuego apenas comenzaba. En contraste, Isabela vivía un proceso de transformación. Se había propuesto no solo desempeñar bien su nuevo puesto, sino también rescatar lo que quedaba del legado de su padre. Con el apoyo de Rodrigo y de un equipo legal de Horizonte Ético, comenzó trámites para recuperar las patentes de la tecnología de purificación de agua. Sorprendentemente, la negociación fue más fácil de lo que esperaba. Salvatierra Capital, debilitada y urgida de efectivo, aceptó venderlas a un precio muy bajo. El día que recibió los documentos firmados, Isabela sintió que cerraba un círculo. Con lágrimas en los ojos, anunció que las patentes no serían guardadas para beneficio propio, sino colocadas en una fundación que llevaría el nombre de su padre, Fundación Marcus Kruger. El objetivo era claro: ofrecer la tecnología a bajo costo a comunidades en países que más lo necesitaban. Era exactamente lo que Marcus habría querido. Ese gesto generó una nueva ola de reconocimiento público. Los medios, que ya la tenían en la mira, la presentaban ahora como la mujer que convirtió la venganza en justicia. La narrativa cambió. Isabela no era solo la mesera que enfrentó a un magnate, sino la heredera de un legado científico y moral. Mientras tanto, Eduardo se hundía más. Las autoridades descubrieron que había pagado sobornos a investigadores para falsificar informes sobre la tecnología de Marcus. Los testimonios y las pruebas lo dejaban sin escapatoria. Sus abogados le aconsejaron renunciar como director ejecutivo antes de que lo expulsaran de manera humillante. Con la prensa apostada frente a su mansión, Eduardo firmó su dimisión y se encerró en silencio. En el mundo financiero, su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y arrogancia. La gente lo señalaba como ejemplo de lo que ocurre cuando el poder se usa para destruir en lugar de construir. Isabela, en cambio, seguía ascendiendo. Su capacidad para identificar proyectos con verdadero impacto la hizo destacar rápidamente en Horizonte Ético. Sus colegas comenzaron a llamarla en broma la arquitecta, porque no solo encontraba ideas valiosas, sino que construía estructuras sólidas para que esas ideas prosperaran. Su primer gran logro fue apoyar a una pequeña empresa de jóvenes ingenieros que desarrollaban un material biodegradable para reemplazar los plásticos de un solo uso. Nadie más apostaba por ellos, pero Isabela vio en su propuesta el mismo fuego que había visto en los ojos de su padre. Con su respaldo, la empresa logró financiamiento y el proyecto se convirtió en un éxito reconocido por grupos ambientales internacionales. Una noche, ya instalada en su nueva rutina, Isabela se quedó trabajando hasta tarde en su oficina. Se levantó para mirar por la ventana y desde las alturas de Toronto pudo ver a lo lejos el resplandor de las luces de la Maison Royal. Recordó a la mujer invisible que solía caminar entre las mesas con una bandeja en las manos, resignada a un destino impuesto. Esa mujer ya no existía. Ahora era una profesional, una líder, alguien que había recuperado su voz. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Julián Cordero enfrentaba su propia tormenta. Sin empleo, rechazado por antiguos colegas y cargando con la culpa de haber servido como cómplice, pasaba los días en silencio. Las carcajadas serviles con las que antes celebraba los chistes de Eduardo se habían apagado.
En las noches, el recuerdo de las palabras de Isabela lo atormentaba. Él también había perdido, pero a diferencia de Eduardo, aún podía elegir cómo reconstruirse. Esa idea comenzó a rondarle la cabeza mientras observaba cómo el mundo que conocía se derrumbaba. El invierno había llegado a Toronto, y con él un aire gélido que parecía reflejar el estado de la vida de Eduardo Salvatierra. Sus abogados ya no podían frenar las investigaciones. Cada día aparecían nuevas pruebas de fraude, de manipulación y de sobornos. Las portadas lo exhibían como el rostro de la avaricia desmedida, y las caricaturas en los periódicos lo ridiculizaban como un rey destronado. Mientras Eduardo se hundía, Isabela Kruger se consolidaba en su nuevo papel en Horizonte Ético. Su trabajo empezaba a marcar la diferencia en proyectos que, de otra manera, nunca habrían visto la luz. En su escritorio, apilaba propuestas que la hacían sentir viva: biotecnología para mejorar cultivos, soluciones de salud accesibles, energías renovables. Cada vez que aprobaba un proyecto, pensaba en su padre y en lo orgulloso que estaría. Sin embargo, alguien más seguía pensando en ella. Julián Cordero, hundido tras su despido, no lograba conciliar el sueño. Recordaba la noche en la Maison Royal como una pesadilla recurrente, el momento en que Isabela se rebeló, la furia de Eduardo, los aplausos de los comensales. Había sido parte de la humillación y del daño, y eso lo carcomía. Una tarde, después de semanas de silencio, decidió escribirle un correo. No buscaba justificarse ni pedir perdón de inmediato, solo un espacio para hablar. Señorita Kruger, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito 5 minutos de su tiempo. No pretendo excusas ni perdón, solo decirle algo en persona. Estaré mañana a la 1 en la cafetería frente a su edificio. Si no viene, lo entenderé. Isabela dudó al leerlo. Su primer impulso fue borrar el mensaje y olvidarse de él. ¿Qué podía decirle Julián que borrara lo que había hecho? Pero algo en su interior le indicó que aquella conversación no era por él, sino por ella. Tal vez necesitaba escuchar lo que tenía que decir para cerrar ese capítulo definitivamente. Al día siguiente, a la hora acordada, entró en la cafetería. Julián estaba sentado en una mesa del fondo, lejos de las miradas. No era el mismo hombre que solía lucir trajes costosos y sonrisas falsas. Ahora vestía un suéter gastado y se veía más delgado, con el rostro marcado por el cansancio. Se puso de pie al verla. Isabela, gracias por venir, dijo, con la voz más apagada que ella recordaba. Ella permaneció erguida, sin sonreír. Tengo 5 minutos, señor Cordero. Se sentaron. Julián entrelazó las manos, nervioso. No sé por dónde empezar. Perdí todo después de aquella noche, el trabajo, mi reputación, hasta mi compromiso de matrimonio. Durante meses estuve furioso, culpando a todos menos a mí mismo. Pero entendí que fui parte del problema. Isabela lo observaba en silencio, con el rostro neutro. Yo sabía quién era Eduardo, cómo actuaba. Vi de cerca lo que hizo con tu padre. Y aún así, lo admiraba. Quería ser como él. Me decía que era solo negocios, que las víctimas eran daños colaterales. Pero estaba equivocado. Respiró hondo, y sus ojos se humedecieron. No busco tu perdón, sé que no lo merezco. Solo necesitaba decirte en persona que lo lamento. Lamento lo que dije, lo que callé y lo que permití. Hubo un silencio incómodo. Isabela podría haberlo destrozado con una frase cortante. Podría haberse levantado y dejarlo con su miseria. Pero lo que salió de su boca fue distinto. El perdón no es algo que puedas pedirme, Julián. Lo que hiciste no se borra con palabras. Pero sí puedes cambiar lo que haces de ahora en adelante. Redención no significa que yo te absuelva, sino que te conviertas en alguien diferente. Julián la miró, confundido. ¿Y cómo se logra eso? Con actos, respondió ella. Haz algo que valga la pena. No necesitas grandeza. Solo deja de ser cómplice del daño y empieza a construir. Ese será tu verdadero perdón, no conmigo, sino contigo mismo. Isabela se levantó, dándole por terminado el encuentro. Le deseo paz, señor Cordero. Julián se quedó sentado,
con los ojos clavados en la mesa. No había recibido absolución, pero sí un mapa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía elegir un camino distinto. Esa misma noche, Isabela regresó a su apartamento con una sensación extraña. No había sido un triunfo, pero tampoco una pérdida. Había dejado el pasado donde pertenecía. Ahora solo le quedaba mirar hacia adelante. Unos días después, decidió hacer algo que nunca creyó posible, reservó una mesa en la Maison Royal. Esta vez entró por la puerta principal, no por la de servicio. El maître, sorprendido y emocionado, la recibió como a una invitada de honor. Señorita Kruger, es un privilegio tenerla de regreso. Isabela sonrió por primera vez en ese lugar sin sentir peso en el pecho. Gracias, Jean-Pierre. Una mesa para uno, por favor. La condujeron hasta la mesa del rincón, la misma donde Eduardo había humillado a tantos. Ahora era ella quien se sentaba allí, no como una mesera invisible, sino como una mujer libre. Pidió un plato sencillo y una copa de vino. Cada sorbo era un homenaje a su padre, a lo que había soportado y a lo que había ganado. Mientras comía en silencio, notó que algunos comensales la reconocían. Sus miradas ya no eran de desprecio, sino de respeto. Una mesera joven le sirvió con nerviosismo, y Isabela le dejó una propina generosa. Al ver la sonrisa tímida de la chica, recordó sus propios días de incertidumbre y sintió que, de algún modo, había cerrado un ciclo. Al salir del restaurante, la brisa fría de la noche le golpeó el rostro. Por primera vez en años, sintió que respiraba plenamente. El fantasma que alguna vez habitó la Maison Royal había desaparecido. Ahora quedaba una mujer que había aprendido a transformar el dolor en fuerza y el silencio en voz. Con el paso de los meses, el contraste entre las vidas de Isabela Kruger y Eduardo Salvatierra se volvió más evidente. Lo que había comenzado como un escándalo en un restaurante se había transformado en una batalla pública donde la verdad y la corrupción quedaban expuestas ante todos. Los periódicos seguían publicando artículos sobre Isabela, describiéndola como la mujer que rompió el silencio o la voz que enfrentó al poder. Su historia inspiraba a otros a contar sus propias experiencias de injusticia. Mientras tanto, los noticieros abrían cada semana con nuevas revelaciones sobre las prácticas turbias de Salvatierra Capital. La investigación oficial avanzaba con fuerza. Antiguos empleados comenzaron a hablar, confirmando lo que Isabela había denunciado en la Maison Royal. Documentos internos demostraban que Eduardo y sus socios habían manipulado datos, presionado a científicos y comprado silencios para hundir a Kruger Technologies. Entre esos testigos estaba el investigador que había firmado informes falsos, quien decidió colaborar a cambio de una reducción de condena. La presión se volvió insoportable. Los socios exigieron a Eduardo que abandonara la presidencia de la firma. Él resistió durante semanas, convencido de que podía salir bien librado, pero al final no tuvo opción. Un día, frente a una sala llena de accionistas furiosos, firmó su renuncia. La noticia corrió como pólvora, el magnate que se había creído intocable había caído. En paralelo, Isabela seguía creciendo en horizonte ético. Bajo su liderazgo, la división de innovación ética empezó a generar resultados sorprendentes. Invirtió en empresas que producían diagnósticos médicos de bajo costo, en granjas verticales que reducían el uso de agua y en proyectos de energía solar para comunidades rurales. Los medios ya no hablaban de ella solo como la mesera de Toronto, sino como la arquitecta de un nuevo modelo financiero. Una de sus mayores victorias fue la creación de la Fundación Marcus Kruger, que gestionaba las patentes recuperadas de la tecnología de su padre. Los primeros sistemas de purificación se instalaron en comunidades indígenas del norte de Canadá y en pequeños pueblos de América Latina. Las imágenes de niños bebiendo agua limpia gracias a aquel invento circularon por todo el mundo, y muchos comenzaron a ver a Isabela no solo como una heroína accidental, sino como una líder con visión de futuro. Mientras tanto, Eduardo enfrentaba otro escenario, el de los tribunales. Los fiscales presentaron cargos formales por fraude, manipulación de mercados y corrupción corporativa. La prensa lo seguía a cada paso, registrando cómo el hombre que antes caminaba con aire de soberbia ahora entraba a los juzgados con el rostro desencajado.
Las cámaras lo perseguían como si fuera un símbolo viviente de la caída de los poderosos. En su mansión, el ambiente era lúgubre. Los salones que antes se llenaban de recepciones fastuosas estaban vacíos. Sus antiguos amigos de negocios ya no respondían llamadas y su círculo social se había desvanecido. Incluso su familia se mantenía distante, avergonzada por el escándalo. Eduardo, que en otro tiempo había dictado las reglas de los juegos financieros, ahora pasaba las noches leyendo informes legales que no entendía, esperando el veredicto de jueces y fiscales. Isabela, en contraste, seguía avanzando. Una tarde, recibió la visita de Elena Rivas, la periodista que había iniciado todo con su artículo en el Toronto Chronicle. «Tenías razón», le dijo Isabela, ofreciéndole un café en su oficina. «A veces basta una voz para encender un incendio». Elena sonrió. «No fue mi voz, fue la tuya. Yo solo conté lo que hiciste». Aquella conversación le hizo comprender a Isabela que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Había pasado a ser parte de algo más grande, un símbolo para quienes habían sufrido abusos de poder y sentían que no podían enfrentarlos. Con cada proyecto que aprobaba, con cada iniciativa que respaldaba, Isabela sentía que el recuerdo de su padre vivía en ella. Marcus había soñado con un mundo donde la ciencia sirviera a la gente común, y ahora su hija estaba haciendo realidad ese sueño. Sin embargo, no todo eran victorias fáciles. La presión del nuevo trabajo era intensa, y las expectativas sobre ella crecían a un ritmo vertiginoso. Hubo noches en que dudó de sí misma, en que sintió que la carga era demasiado pesada. Pero en esos momentos recordaba la mirada de su padre y las palabras que solía decirle: la ética es la brújula, incluso cuando no hay mapa. Mientras tanto, el nombre de Julián Cordero volvió a cruzarse en los titulares, aunque de forma inesperada. Alejado de Eduardo, había empezado a colaborar con organizaciones benéficas. Se había unido como voluntario a un programa de alfabetización y más tarde a un grupo que ofrecía asesoría legal básica a familias en riesgo de perder sus viviendas. Su transformación no fue inmediata ni espectacular, pero genuina. Algunos medios lo retrataron como el socio arrepentido, aunque Isabela prefería no pensar mucho en él. Para ella, lo importante era que había elegido un camino distinto. El desenlace de Eduardo, en cambio, parecía inevitable. El día de su audiencia más importante, las calles frente al tribunal estaban llenas de cámaras y de manifestantes que exigían justicia. Al entrar, Eduardo bajó la cabeza. Ya no quedaba nada del hombre que había entrado a la Maison Royal creyéndose un dios. Ahora era solo un acusado más, enfrentando las consecuencias de sus actos. Isabela observó la transmisión desde su oficina. No sintió alegría ni sed de venganza. Sintió algo más profundo, una especie de justicia que no reparaba el dolor de haber perdido a su padre, pero que cerraba un ciclo. Eduardo había perdido lo único que realmente le importaba, su poder. Esa noche, al salir de la oficina, Isabela caminó por las calles heladas de Toronto con el corazón ligero. Sabía que aún quedaban batallas por librar, pero ya no era la mujer invisible de antes. Ahora era alguien que había aprendido a hablar en voz alta, incluso cuando todos querían que guardara silencio. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra vainilla. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El invierno dio paso a la primavera en Toronto, y con el cambio de estación también cambió el horizonte de quienes habían vivido aquella confrontación en la Maison Royal. Eduardo Salvatierra seguía atrapado en procesos judiciales interminables. Sus cuentas habían sido congeladas, sus propiedades investigadas y su reputación destruida. Lo que más lo atormentaba no era la posibilidad de ir a prisión, sino saberse olvidado. Quienes antes lo buscaban por interés ahora lo trataban como un paria. Pasaba horas encerrado en su mansión vacía, leyendo viejas notas de negocios que ya no significaban nada. Se aferraba al recuerdo de un poder que nunca volvería. En contraste, Isabela Kruger brillaba con luz propia. Cada día en Horizonte Ético se sentía más segura en su papel. Sus colegas la admiraban, no por el escándalo que la había puesto en la mira del mundo, sino por su capacidad para liderar con firmeza y humanidad. Su apodo,
la arquitecta, ya no era una broma, sino un reconocimiento a la forma en que construía proyectos duraderos. Uno de sus mayores logros llegó con la aprobación de un fondo para una empresa emergente que desarrollaba tratamientos médicos de bajo costo. Cuando el proyecto salió adelante, recibió cartas de familias agradecidas porque por primera vez podían acceder a medicinas antes inalcanzables. Isabela leyó cada palabra con lágrimas en los ojos, convencida de que ese era el verdadero sentido de su trabajo. En paralelo, la Fundación Marcus Kruger continuaba expandiéndose. Los sistemas de purificación de agua basados en la tecnología de su padre ya se habían instalado en comunidades de África, Asia y América Latina. Fotografías de niños sonriendo mientras bebían agua limpia llegaban a la oficina cada semana. Cada imagen era un recordatorio de que la lucha no había sido en vano. El nombre de Marcus, que alguna vez fue sinónimo de derrota, ahora era símbolo de esperanza. Y para Isabela, aquello era la mayor victoria posible. Mientras tanto, Julián Cordero había encontrado un camino diferente. Ya no formaba parte del mundo de las altas finanzas, pero se había dedicado a proyectos comunitarios. Trabajaba de manera voluntaria en una organización que ayudaba a jóvenes en riesgo a terminar sus estudios. No se convirtió en un héroe ni buscó titulares, pero empezó a reparar, poco a poco, el daño de su pasado. Quizá nunca recibiría el perdón de Isabela, pero había entendido que lo importante no era eso, sino perdonarse a sí mismo construyendo algo nuevo. Un día, meses después de todo lo ocurrido, Isabela regresó a la Maison Royal. No lo hizo como cliente ni como empleada, sino como invitada de honor en un evento organizado por la propia administración del restaurante. El maitre la recibió con una reverencia. «Señorita Kruger, esta casa siempre será suya». Los aplausos la recibieron apenas cruzó el salón. Aquella vez no hubo burlas ni susurros en otro idioma. Hubo respeto. Isabela sonrió, consciente de que el círculo estaba completo, había entrado allí como un fantasma invisible y regresaba como alguien cuya voz había cambiado el destino de muchos. Esa noche, al regresar a su apartamento, se sentó frente a la ventana con una copa de vino. Observó las luces de la ciudad, recordando el camino recorrido. Pensó en su padre y en las constelaciones que solían mirar juntos. Alzó la copa hacia el cielo, como un brindis silencioso, y susurró: «Lo logramos, papá». El recuerdo de Marcus no le dolía como antes. Ahora era una fuerza que la acompañaba. Los meses siguientes confirmaron que Isabela había dejado de ser la mesera que habló alemán para convertirse en una voz influyente en el mundo de las inversiones éticas. Conferencias, entrevistas y reconocimientos comenzaron a llenar su agenda. Pero ella no se dejó deslumbrar, siempre repetía que lo importante no era su historia, sino las vidas que podían transformarse gracias a las decisiones correctas. El destino de Eduardo, en cambio, quedó sellado. Fue declarado culpable de fraude y manipulación de mercados. Aunque sus abogados lograron reducir su condena, el hombre que alguna vez dominó el mundo financiero terminó en la sombra, sin poder, sin prestigio y sin nadie a su lado. Su nombre quedó como ejemplo de cómo la soberbia y la corrupción siempre encuentran su castigo. El de Isabela, en cambio, se volvió sinónimo de valentía. No porque hubiera buscado la gloria, sino porque un día decidió no callar más. Y así, la mujer que alguna vez fue invisible en un salón lleno de millonarios terminó inspirando a miles con una simple verdad: no importa cuán poderoso parezca el enemigo, una sola voz puede derrumbarlo si se pronuncia con convicción. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la dignidad no se negocia y que la justicia, aunque tarde, puede llegar de las formas más inesperadas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más y califica la historia del 0 al 10. Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieres seguir disfrutando, aquí en pantalla tienes otra historia increíble que seguro te atrapará desde el inicio. Nos vemos en el próximo video.